hermanos en Cristo, hoy la Iglesia celebra la memoria de San León Magno, gran papa y doctor de la Iglesia, natural de Toscana, Italia. Durante su papado luchó como campeón indomable por la integridad de la fe y por la unidad de la Iglesia. Fue sobre todo un gran catequista y un maestro de la moral católica. Fue grande en su vida, en su palabra y en su acción. Bien mereció el apelativo de Magno. Y ahora iniciamos esta celebración y de pie recibimos al Padre Olmo de la Iglesia Santa Clara en Carolina. Juntos como hermanos, miembros de la Iglesia, nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. El Papa León Magno, uno de los grandes papas que precisamente lleva el apelativo de Magno, fue un papa también político, un papa guerrero, venció a Atila, uno de los grandes enemigos de Occidente, el rey de los hunos. Y en todas estas hazañas logra ayudar a la Iglesia a llevar un camino hacia una especie de glorificación, que era lo que se quería de la Iglesia. Así que celebramos a un gran Papa, San León Magno. Comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestras faltas a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que no permites que las fuerzas del mal prevalezcan sobre la Iglesia, edificada sobre la sólida piedra de los apóstoles, por la intercesión del Papa San León, concédele permanecer fiel a tu verdad y gozar siempre de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todo el mundo está necesitado de sabiduría para organizar su vida. El autor se fija, sin embargo, en aquellos que dirigen los destinos de los pueblos y les recuerda que el poder les viene del Señor. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Escuchad, reyes, entended, aprendedlo, gobernantes del orbe hasta sus confines. Prestad atención, los que domináis los pueblos y alardeáis de multitud de súbditos. El poder os viene del Señor y el mando del Altísimo. Él indagará vuestras obras y explorará vuestras intenciones, siendo ministros de su reino. No gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni procedisteis según la voluntad de Dios. Repentino y estremecedor vendrá sobre vosotros, porque a los encumbrados se les juzga implacablemente. A los más humildes se les compadece y perdona, pero los fuertes sufrirán una fuerte pena. El dueño de todos no se arredra, no le impone la grandeza. Él creó al poder, al pobre y al rico, y se preocupa por igualdad de todos. Pero a los poderosos les aguarda un control riguroso. Os lo digo a vosotros, soberanos, a ver si aprendéis a ser sabios y no pecáis. Los que observan santamente su santa voluntad serán declarados santos. Los que le aprendan encontrarán quien los defienda. Ansiad pues mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proteged al desvalido y al huérfano, haced justicia al humilde y al necesitado, defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable.
Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo todos, moriréis como cualquier hombre, caeréis príncipes como uno de tantos. En la medida que el hombre reconoce su propia lepra, hace posible el milagro de su curación. En fe y esperanza somos hijos de vida eterna. Ahora nos toca ser agradecidos. Antes de la lectura del Santo Evangelio, cantemos el Aleluya. Den gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. El libro de la sabiduría que hemos estado leyendo durante esta semana es el último libro escrito en el Antiguo Testamento. Algunos ponen 150 años antes de Cristo, otros ponen 50 años. Más o menos podemos pensar que en el primer siglo o finales o principios del segundo, vamos a decir, porque se cuenta para atrás. Libro que está catalogado como libro sapiencial. La misma palabra hace toda una reflexión sobre lo que es la sabiduría, sobre todo entendida desde el judaísmo. Pero también es un libro de teología política. Interesante, porque a veces aquí cuando los curas nos metemos en cosas políticas,
o los obispos, rápido pues se les acusa, se les dice que no pueden meterse en cosas. ¿Por qué no? Si toda la Biblia, los profetas, los mismos libros sapienciales hablan de estas injerencias de los profetas precisamente en contra de actitudes políticas que no son correctas, y ahí siempre estará la iglesia presente. A alguien le preguntaban si la iglesia se debía meter en política o no, y esa persona decía, no es que se meta, es que ya está. No puede ser ajena al acontecer de su país, de su mundo. Por lo mismo, la política es parte de ese acontecer y una parte también importante. Y sobre todo cuando hay que denunciar, sobre todo en la denuncia, el profeta tendrá siempre que decir algo. No hay duda también de que nuestros políticos de hoy, antes de ser gobernadores o ser senadores o representantes, deberían leerse el libro de la sabiduría, no para leerlo como un dogma, sino para aprender de la sabiduría. De hecho, coloca a veces a Salomón un poco contestando las diferentes cuestiones, y Salomón se le identifica como el sabio, ¿no? Pidió sabiduría antes que riqueza. Y el tema más importante dentro de esta teología política es el tema de la justicia, es decir, cómo el gobierno tiene que tener una buena sabiduría para poder ejercer justicia. Lo encontramos en libros como, por ejemplo, Esther, el libro de los Proverbios, sobre todo 16, 12, en los libros de Macabeos, en el libro de Daniel, todas estas intromisiones o injerencias de profetas o de escritores en los aconteceres políticos, sobre todo en el campo de la justicia. El libro de la sabiduría es escrito en tiempos de la famosa diáspora judía. Sobre todo en Alejandría vivían muchos judíos, creo, no sé si estoy mal en los números, por lo menos se habla de unos 100,000 judíos que vivían en Alejandría. Alejandría era la capital de Egipto en esta época, una de las grandes ciudades. Ahí está la famosa biblioteca de Alejandría. Ahí también sabemos que el nombre viene por Alejandro, también otro Alejandro Magno, otro Magno, pero en este caso un general, un guerrero. Y estos judíos también sufrían por parte de los gobernadores que no eran judíos, sino que eran más bien o de índole griega o de índole egipcia, pero sobre todo griegos, gobernantes griegos, y algunos judíos que también eran opresores, porque también habían judíos en las altas esferas. Así que hablar de justicia era un tema propio de aquella época donde los judíos de la diáspora sufrían tanto. Uno de los temas importantes, ya lo trata Jesús en su diálogo con Pilato, ¿verdad? Cualquier hombre que tenga autoridad y gobierna tiene como función ejercer la justicia. ¿Por qué? Porque ningún hombre es puesto realmente como soberano. Nadie es soberano en el sentido estricto, sino que realmente es como una especie de representante de Dios. Todos reciben el poder, pero ellos también tienen que rendir cuenta. Y sobre todo que es Dios el que da la autoridad. Como le dice Jesús a Pilato, ninguna autoridad te sería dada si no es desde lo alto. Y como la autoridad se te da desde lo alto, tú tienes que ser fiel a esa autoridad. Y como Dios es un Dios justo, tú tienes que practicar la justicia. Por lo tanto, uno de los grandes deberes de los gobernadores, de los gobernantes, es conocer cómo ejercer la justicia, no en favor de los grupos grandes, de las grandes empresas, como muchas veces vemos también en nuestro Puerto Rico, sino a favor de los más pobres. La sabiduría política es un aspecto también de la sabiduría humana, inclusiva, vamos a decir, esta palabra está de moda, trascendente, es decir, no es solamente sabiduría de la justicia humana,
sino que de alguna forma esta justicia nos va a llevar al reino. Es decir, ejercer la justicia es una manera de ir atrayendo el reino hacia nosotros. Por lo tanto, la sabiduría que abarca toda actividad humana también se comporta como un intermediario en la relación del hombre con Dios. Nosotros somos justos porque nuestra relación con Dios es una relación que provoca la justicia, que provoca hacer justicia a los demás. En cambio, cuando no se practica la justicia, lo que hace es un poco tiranizar, y en la tiranía el rey se cree que se tranquiliza la mente y piensa que como tiene el poder lo puede realizar. Entonces se opone este tipo de justicia con la tiranía que muchas veces se practica en muchos gobiernos. Bueno, pues hoy tenemos otro tema también interesante en el Evangelio, un tema que ya toca leerlo posiblemente el día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que es el encuentro de Jesús con estos 10 leprosos a quienes cura en el camino, porque les envía a ir al sacerdote para que les declarara sanos, que era entonces el que les declaraba sanos. Y entonces aquí es cuando viene el tema del agradecimiento. Cuando hablamos de agradecimiento, estamos hablando de un elemento importante en la vida cristiana. Tanto así que la oración de las primeras comunidades cristianas eran casi todas alabanzas y acciones de gracias. La liturgia estaba hecha a base de agradecimiento por parte de los fieles de los beneficios que habían obtenido por parte de Dios. Por eso a la misma misa le llamamos Eucaristía. Era el lugar, era el momento donde se encontraban los cristianos para dar gracias. En este relato también podemos decir que encontramos el elemento que está detrás de este agradecimiento, y es el elemento autenticidad. ¿Autenticidad de qué? Autenticidad de vivir una vida realmente cristiana, una vida espiritual. La necesidad de que mi religiosidad sea vida y no sea simplemente un contrato que yo he hecho con Dios y que tengo que cumplir unas reglas, unos mandamientos fríamente, y ya entonces realizo mi religión. Esta religión no provoca agradecer, porque es la religión de que yo lo he hecho, yo he cumplido, es como el publicano y el fariseo que fueron al templo a orar, y el fariseo estaba muy orgulloso de sí mismo, que tenía que darle gracias a Dios, si él era el que había cumplido los mandamientos, si él era el que daba el diezmo, allá aquel pobre publicano que no ha sido bueno con Dios. Esa era la actitud. Una actitud así, una vida religiosa así no provoca agradecer, no provoca el agradecimiento. Y Jesús alaba a este samaritano que fue más importante para él agradecer la salud que había recibido que cumplir la norma de la ley que decía que tenía que ir al sacerdote para que le declarara sano, le declarara puro. Ven cómo entonces en una comunidad cristiana como era el primer siglo, donde se hablaba mucho de la ley y se hablaba de que era más importante si la ley o las alabanzas, la acción de gracias, pues aquí está un poco propuesto el tema, un poco en bandeja de plata. Es más importante agradecer porque demuestra una religiosidad no de cumplimiento, como decía el cardenal Aponte, ¿verdad, Martínez? Cumplimiento, sino una religiosidad viva de agradecimiento porque reconocemos la obra que Dios ha hecho en nosotros. Esto es como cuando se va a hacer una imagen de bronce, se hace el molde, ¿verdad? Primero se hace el molde, luego el bronce líquido se va derramando sobre la imagen, sobre el molde, hasta que queda perfectamente
la escultura o la estatua está perfecta, pero no tiene vida. Así puede ser la religión para cada uno de nosotros. Yo cumplo totalmente, doy al molde toda su fuerza, lo pincelo muy bien, voy a misa, hago mis oraciones, hago mi rosario, todo está cuadriculado, hago mis donaciones, mis ofrendas, pero no hay vida en mí. Y como lo he vivido de esa manera de cumplimiento, no tengo por qué agradecer. En cambio, sorprenderse ante lo bueno que es Dios para con nosotros, me parece que sí nos lleva a ser cristianos. Como hemos dicho, en la Eucaristía celebramos una acción de gracia. Lo repetimos muchas veces, igual como el Señor ten piedad y el Gloria, que también en el Gloria reconocemos lo que Dios es para con nosotros. Pero nuestra sociedad cada vez es menos agradecida. Cada vez los cristianos, aunque vayamos a la iglesia, aunque cumplamos todas nuestras prácticas religiosas, somos menos agradecidos. Y yo siempre tengo una frase muy mía, me la perdonan, pero el que es poco agradecido es el que no agradece, el que desagradece se vuelve desgraciado, ¿verdad? Un poco por ahí va la cosa. Y es que vivimos una cultura que le llamamos cultura de la sospecha. Grandes pensadores del siglo XX y siglo XIX, Nietzsche, por ejemplo, Freud, uno de los grandes pensadores el que introdujo el psicoanálisis, Marx, hicieron que cada vez se sospechara más de todo, y vivimos entonces cada vez menos agradeciendo, porque sospechamos de todo, no pensamos que haya buenas intenciones. Detrás de una palabra pensamos que hay una mala intención. Detrás de una buena intención pensamos que hay una segunda y tercera y cuarta, quinta intenciones. ¿Por qué? Porque estamos relacionándonos con los demás como una especie de mercantilismo. Yo te doy, yo recibo. Y como decimos muchas veces en nuestro argot, ¿verdad? Nuestra forma de pensar, nada es gratis, nada te lo dan gratis, ¿es verdad? Cuando tú ves un anuncio que te dicen, te lo vamos a dar gratis, sabes que no es gratis nada. Tienes que pagar el franqueo. Eso sí, págate $9 por franqueo. Ahí te están cobrando lo que te estaban señalando. Entonces, vivimos un poco esa actitud de toma y dame, donde hay poco tiempo para el agradecimiento. Tenemos que generar una nueva forma de agradecer a los demás, de relacionarnos así con Dios, con las cosas, con los demás, desde el agradecimiento. Hay personas que tú les puedes hacer todo el bien del mundo, y esto lo vivimos desgraciadamente hasta en nuestras propias familias. Tú le puedes hacer el bien a una persona, le has ayudado en los momentos más difíciles, has estado con esa persona, le has apoyado, pero por una que te hace o que tú piensas que te hace, ya se te olvidó todo lo demás y nada más piensas en el mal que tú crees que te pudieron hacer. Y entonces nos volvemos desagradecidos. Y como digo yo, ahora si me sale un desagradecido, se convierte en un desgraciado. Si no sabemos agradecer a las personas que nos han hecho bien a lo largo de tantos años, de tanta vida, entonces ¿cómo podemos nosotros vivir y decir que somos cristianos? El venir a la misa, el hacer todas las prácticas, la verdad que no lo estás viviendo como ese molde de bronce que está frío, que está perfecto, pero no tiene vida. Así que yo les invito a todos los que nos escuchan, los que nos ven, ustedes han sabido agradecer, han sabido perdonar cuando piensan que alguien que siempre les ha hecho bien en toda la vida y en un momento dado les fallaron por algo, porque nadie es perfecto. ¿Has sabido perdonar? ¿Sigues siendo agradecido? Si no lo eres, te conviertes en un desgraciado, desgraciadamente. Vaya la redundancia de decirlo. Los cristianos, si no vivimos desde el agradecimiento, mal cristianos somos. Porque el cristiano, por definición, tiene que ser siempre una persona que vive
en continuo agradecimiento a Dios, porque todo lo ha recibido, incluso las personas que Dios le pone en el camino para que le ayuden, para que estén con ellos. Cuando no sabemos agradecer a esas personas, pues tampoco estamos agradeciendo a Dios. Si no agradecemos a los que vemos, ¿cómo vamos a agradecer al que no vemos? Tenemos que hacer un salto en nuestro espíritu, en nuestra mente, para poder entonces aprender a agradecer y no llegar a ser desgraciados. Amén. Amén. Nos ponemos todos de pie y dirijamos nuestras oraciones a Dios Padre, que siempre nos escucha y que quiere que todos lleguemos al conocimiento de su voluntad. Por la Iglesia y los cristianos, para que reconozcamos ante el mundo los beneficios recibidos de Dios, la creación y la redención, y trabajemos por nuestra santificación y de toda la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de nuestro mundo, para que reconozcan que el poder les viene de Dios, el que conoce sus intenciones y quiere que gobiernen con justicia y rectitud, trabajando por la causa de la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se rebelan ante el sufrimiento, por los que en su angustia se sienten incapaces de invocar a Dios, para que reciban sus consuelos y las respuestas de sus interrogantes sobre la vida, la muerte y la resurrección, y renazca en sus corazones la esperanza y la alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que reconozcamos con humildad nuestra pobreza y seamos agradecidos al don de Dios, que en Jesucristo nos ha salvado, nos ha llamado a la vida eterna y nos permite ahora celebrar nuestra fe en comunidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Antonio Marrero Tony, Carmen Germán Muñiz, familia Acosta Santiago, familia Ocasio Acosta, familia Carmona Colón, esposos Sánchez, Carmen Socorro Rodríguez, profesor Jorge Sánchez, Carmen y Carlos Rivera, Luis Otero Ríos, José Rivera Ruiz, Eleuteria Avilés, Ana Iglesia, Lilian Dumas, Nicolasa Reyes, Efraín Pérez, Leonardo Egúrbida, Wilfredo y Elmin Figueroa, familia Vera González, familia Maldonado Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Paula Díaz Alemán, Yali Marie William, Paula Díaz Alemán, José L. Pérez Pasalacua, Rafael Rodríguez Lebrón, difuntos de la familia Acosta Lebrón, difuntos de la familia Ortiz Díaz, José Serra, Edith Rivera García, Juan Maldonado Negrón, María Luisa Jiménez, Fabiana Jiménez Vera, Pedro L. Jiménez Hijo,
Evelyn Cardona, Ángel Rivas, Pedro Juan Ortiz, Aide Ortiz, Martín Arturo Ortiz, Ramón Romero Trujillo, Héctor Muñoz, Tita Esparra Rivera, Andrea García, difuntos de la familia Molina Ortiz, difuntos de la familia Alvarado Hoyos, difuntos de familia Torres Ortiz y difuntos de familia Maldonado Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de nuestro querido Fray Luis Olmo, quien preside esta Eucaristía, y de su hermano gemelo José, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También mis felicitaciones a mi prima Aileen, que cumple este mismo día, y a su hijo, que también cumple este mismo día, Billy, que viven allá en Texas, pero que nos ven también a través de el YouTube. Así que muchas felicidades también y muchas bendiciones para ellos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas que te presentamos, te rogamos, Señor, que ilumines a tu iglesia para que en todo el mundo se acreciente tu rebaño y sus pastores, conducidos por ti, sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, Papa, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, como
nuestro Papa León Magno, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor.
para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Te pedimos, Padre, que gobiernes con bondad a tu iglesia alimentada en esta mesa santa, para que, dirigida por tu mano poderosa, crezca en libertad y persevere firme en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos, amigos de Jesús, de nuestra parroquia Santa Clara, que han estado con nosotros hoy. Agradecemos a todos los que han intervenido presencialmente y a todos los que nos ven a través de las redes sociales o a través de Teleoro, canal de la familia. A todos sintonizar, sobre todo, con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.